¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están? Un placer, ¿Todo bien? bienvenida. Muy bien, re lindo de Un acompañarnos. placer tenerte. Muchísimas gracias. ¿Qué es el niñocentrismo? Así es. Bien, es todo un tema porque como decías vos, Pao, no es algo que se difunda como término, ¿no? Sí, como conductas, por así Claro. decirlo. Por eso se dice que es un paradigma, es un posicionamiento en donde se pone como protagonista al niño, pero este es la única fuente de información para la toma de decisiones. Por eso es como una polaridad, ¿no? Surge en realidad cuando se desarrollan teorías o se desarrollan conductas en función de teorías en relación a lo contrario, que es el adultocentrismo, ¿sí? Se origina de esta forma, no es que se acuñe este término como para generar un posicionamiento en función de un beneficio, sino que se hace en contra de otro posicionamiento. Eso por ahí es importante para Para empezar a entender, debatir. acá hay un niño que toma decisiones y esa opinión y esa decisión es la que vale Exacto, ante los es adultos la única fuente, responsables de su crianza. por supuesto, es la única fuente que se toma como válida de información para la toma de decisiones. Por eso es una polaridad, Claro. ¿no? Cuando hablamos del adultocentrismo, bueno, es esta polaridad de que el adulto es la única fuente o la única referencia que se toma para generar decisiones y conductas en función de estas decisiones, ¿no? Esto es todo lo contrario, pero también corresponde a una polaridad, ¿sí? Claro. Se lo toma como única fuente. Eso es importante resaltar porque es lo que puede llegar a generar algunas contradicciones en función de la crianza, ¿no? ¿Y desde el consultorio lo ves habitualmente? Sí, muchísimo, muchísimo, porque desde que surgió el concepto, ya existía, ¿no? Pero se empezó a difundir un poco más el concepto de crianza respetuosa. Claro. Hay mucha información y a veces esa información no es válida, ¿no? ¿Y es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, no es una polaridad. La crianza respetuosa toma como fuente de información, como para adaptarlo un poco a estos términos, ambas perspectivas, ¿sí? El adulto, lo que ha pasado, los patrones repetitivos, mi historia, lo que no quisiera por ahí generar de forma vincular con mi hijo, y también cómo cómo se manifiesta el niño, de qué forma, qué entorno, qué actividades quiere realizar. Es como una perspectiva mucho más consensuada, Claro. ¿sí? Las otras responden a polaridades. Esto tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de crianza respetuosa, por ahí hay mucha información que se toma pensando que el niñocentrismo es un tipo de crianza respetuosa, pero no, la crianza respetuosa tiene en cuenta varias perspectivas, no solamente la del niño, y no es la única fuente de información. ¿Por qué crees vos que llegamos a esta instancia? Pienso en que en reiteradas oportunidades uno va repitiendo, ¿no? Que particularmente nosotros somos una generación que le temió a sus padres y ahora somos una generación que le teme a nuestros hijos. Pero digo, ¿cómo es que crees vos que se fue dando este proceso para llegar a esta polaridad y a este otro extremo? Yo creo que también se ha ido generando toda esta modificación que por ahí se hace de forma un poco extrema, porque no se evalúan directamente los patrones repetitivos. No se hace como un análisis individual de lo que a mí me está pasando, qué hago con esto que me sucedió dentro de mi crianza, con la relación con mis padres. Siento que lo que se hace, sobre todo en este paradigma, es tomar como la otra cara de la misma moneda, ¿sí? Es lo opuesto, yo hago lo opuesto. Por ejemplo, a mí me faltó esto, me privaron de tal actividad, bueno, yo le voy a llenar de actividades para que lo pueda hacer, para que decida, para que vaya probando una por una las actividades que quiere, ¿sí? Y ahí eso es una polaridad, eso Pasa es mucho la... con el consumo y los objetos, ¿no? Exacto. Sobre todo porque somos generaciones donde no había un consumo tan marcado como el de ahora. Entonces la sensación es como, bueno, como yo no accedí, se lo voy a dar. Exacto. Sí, y esto fomenta la falta de compromiso con eso, ¿sí? Con el objeto, con la actividad, con lo que por ahí yo le estoy otorgando. Si nosotros otorgamos algo, tiene que haber una responsabilidad de vuelta o una decisión muy marcada de que por qué tomo esto, por qué lo uso, por qué no lo uso, por qué tengo ganas de sostenerlo y por qué no. Claro. ¿Sí? Yo me quedo siempre con algo que dice Pau, que hay que contextualizar absolutamente todas las situaciones. Pensando en lo que decía ella también, en que nosotros somos adultos criados en este contexto en donde no había demasiado consumo. Pero también pienso que había una de las dos personas, o mamá o papá, que se quedaba en casa para poder criarnos y había alguien que estaba siempre encima nuestro. Digo, hoy los padres jóvenes, por lo general, trabajan ambos. Entonces calculo que cuando ven a ese niño lo que quieren hacer es
llenarlo compensar. de cosas y compensar ese tiempo Compensar la con lo que no ausencia. estuvieron. Ujú. Generalmente sucede eso, sí, que se dan mecanismos de compensación, pero cuando son mecanismos que responden a estas polaridades o a estos extremos, tampoco es positivo para la crianza, ¿no? La compensación siempre viene en función de una carencia y a veces esa carencia es lo que yo creo que es carencia, porque conecta con la carencia, con mi concepto, ¿no? Entonces, Con lo que te primero pasó a vamos a, vos. claro, primero tenemos que preguntar qué es lo que se necesita, o sea, quisieras otro tipo de actividades, no hacerlo en función de lo que yo creo que tiene que ser. Ahí es donde el paradigma empieza a cerrarse mucho más. Yo creo que él me va a necesitar o ella me va a necesitar porque no estoy en todo el transcurso de la mañana, no está con sus papás, por eso el fin de semana tendríamos que hacer una actividad. Hay que hacer una actividad en consenso, en función del disfrute, en función de mis necesidades y las necesidades de ellos también. Me parece que ahí está también el tema de la crianza respetuosa y no caer en estas polaridades de los paradigmas que son muy sesgados y que siempre hay algo que va a salir y que va a tener por ahí alguna consecuencia. Claro, pienso en las consecuencias de estos niños en su vida adulta, digamos. ¿Qué adultos se están educando con este concepto? Con un niño que hace lo que quiere, que todo es en función de su deseo. Me imagino que el nivel de frustración es bajísimo, que el nivel de ansiedad también es muy alto. Sí, por supuesto, ¿Qué y de adultos se están límites proyectando también. en este contexto? Claro, y de límites es súper importante porque el límite no solamente que es una demostración de afecto, ¿no? Sino que es una contención psíquica, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde es mi límite, hasta dónde yo puedo excederme. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este tipo de crianzas que lo único que hacen es posicionar al adulto cuando crece, al niño cuando crece y se transforma en adulto en una persona omnipotente, ¿no? Claro. Que todo lo puede, que todo lo tendría que tener, que todo le corresponde. Y esto, ¿Narcisista también? claro, sí, por supuesto, también, sin ni hablar de algunos cuadros que tienen que ver con la psicología, ¿no? Pero todo tiene que ser en función de el niño, ¿sí? En este caso de este adulto que creció como niño en relación a este paradigma. Pienso en los docentes, en los maestros de escuela primaria. Digo, ¿qué pasa con esos niños cuando salen de la casa y van a compartir el ámbito, el lugar con otros niños? Digo, y con ese docente que no va a hacer lo que el niño quiere. Sí, tal O en cual. principio. Sí, No sé sí, cómo está la sí. escuela hoy. Está complicado todo. Sí, Sí. lo que pasa es que también, bueno, en este caso, como vos decís, el docente tiene otros niños y no sabemos cuántos más tienen este tipo de crianza, ¿sí? Ahí sería como una competencia bastante compleja de abordar. También tenemos que tener en cuenta que generalmente los cursos están compuestos de muchas personas, poco recurso, entonces yo creo que es toda polaridad, ¿no? No es buena. Sí, no es buena. Entonces está bueno que se hable de estos temas como para que se conozca, porque yo creo que se los lleva a cabo a veces sin saber la consecuencia que puede tener. Me parece importante para hacer un resumen y para ayudar a quienes están mirando y se pueden sentir confundidos o a lo mejor sentir que están cayendo en esta polaridad. ¿Cómo detectar si estamos criando a un niño de esta manera, ¿no? Contemplando únicamente su deseo, sin límites, sin prohibiciones, sin un no porque no, porque hay no que son porque no, por parte del adulto. Digo, ¿de qué manera detectar como para aquellos padres que quieren corregir eso? Bien, el criterio que también hace que podamos definir el término es esto. Cuando yo veo que el niño o los niños son mi única fuente de información para tomar una decisión, sí, por ejemplo, si yo voy a elegir ir a un lugar y estoy pensando si le gusta, si no le gusta, de qué forma, si durmió, si no, si yo veo que esto se repite en la mayoría de los ámbitos y en las mayorías de mis decisiones, es como el punto como para empezar a interpelar mis conductas, ¿no? Porque estoy fomentando este paradigma, esta polaridad, y no es positivo, no solo que no es positivo, sino que es difícil de mantener. Sí, y después tenemos muchos problemas de conducta, de berrinches, de ansiedad en cierto punto, de angustia. Entonces, me parece que es como el criterio como para empezar a evaluar el general de nuestras decisiones y de nuestros ámbitos. Y un punto medio es, ahí sí, a ver, puedo preguntarte qué tenés ganas de hacer, ¿Qué y hay tenés ganas de momentos hacer? donde no
donde en La realidad opción, tu deseo no va a claro. ser prioridad. Por supuesto, y dar una opción. Bueno, está. esto es algo que yo tengo que hacer, vos el próximo fin de semana o vos cuando quieras hacer algo, podemos ofrecer una opción. Me parece que esa es la parte más, Negociar. claro. ¿Cómo me más hubiera gustado positiva. nacer en esta época? Ana, querida, un placer tenerte. Muchas gracias por la Búsquenla, invitación. ahí están sus redes sociales, su teléfono, porque es una gran profesional. Muchísimas gracias. Gracias Un a placer ustedes. tenerte.